con la información, sabe cuánto le agradezco que nos acompañe en estos últimos días del año. Vamos a hacer ahora un balance de los temas de seguridad, el tema que más preocupa a la gente. No hay encuesta en la cual este asunto no figure y tenemos pues múltiples vertientes para discutir el tema. Yo le agradezco mucho al presidente CACEDE, investigador de la UNAM, un gran amigo de este espacio, Raúl Benítez, que hoy converse con nosotros. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un saludo a toda la audiencia. Pues por favor, te pido que comentes con el auditorio tu valoración sobre los temas, en este caso jurídicos. Empecemos por ahí. El presidente decidió en este año que termina fracturar el consenso que llevó a la construcción de la Guardia Nacional, pedir que regresara a la órbita de la defensa y por otro lado una ampliación de un transitorio para que hasta el 28 las cosas se quedan como están. Toda la, digamos, valoración legislativa y todo el debate jurídico tiene múltiples implicaciones, incluso en las relaciones cívico-militares, tema en el cual tú eres experto, Raúl. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, Leonardo, son dos temas principales los que soltó el presidente para discusión parlamentaria. El tema de la prolongación hacia el 2028, yo no le veo tanto problema, ahí no había mucha discusión. Era lógico que si la situación de seguridad se estaba deteriorando en muchos estados del país, entre ellos Jalisco, Guanajuato, por la acción del cártel de Jalisco, el cártel de Jalisco llega a sustituir a la familia michoacana que está allá en desbandada. Entonces, será muy lógico que se planteara una continuación de su presencia. Entonces, esto no generó debate. Lo que generó debate es, como tú dices, la ruptura del consenso de mayo del 19 de que la Guardia Nacional iba a ser una instancia subordinada a autoridades civiles en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Y eso es lo que está cambiando el rumbo de los acontecimientos, porque exactamente nunca dieron las causas o el diagnóstico de por qué ese cambio de tal magnitud. Lo único es que se supone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es una Secretaría de Estado y tiene que tener brazo operativo. Las Secretarías de Estado están para operar. La CEP opera maestros, Comunicaciones construye carreteras y todo eso, ¿no? Entonces, esto manda a la Sedena una labor de seguridad pública que se había consensuado que fuera civil. Y entonces, el 1 de diciembre ya administrativamente la Guardia se va a mover en la esfera de la Sedena y no se sabe, para empezar, qué va a pasar con este paquete de empleados civiles que no son militares, pero que son muy importantes para la Guardia Nacional, sobre todo, por ejemplo, ciberpolicía, muchas mujeres policías que estaban ahí reclutadas para los temas de género. Ciertamente los militares pues no gustan en las calles al sector femenil. Te pongo un ejemplo, ¿no? En Ciudad de Nezahualcóyotl, que es una ciudad de mujeres durante el día, porque los trabajadores se van a sus labores, se quedan prácticamente las mujeres dominando la ciudad y digamos, las visitas de la Guardia Nacional cuando hacen patrullajes no son bien vistas, porque además van muy uniformados, con muchas armas y todo, y han pedido al alcalde de Nezahualcóyotl que por favor no vayan así, que se asustan, que no bajen de los transportes, todo eso. Entonces ese es un sector, las mujeres, la ciberpolicía, las labores de inteligencia que hacían muchos civiles, que eran labores de gabinete ahí en el centro comando que tienen en Constituyentes, pues no se sabe cómo van a quedar porque la Sedena no puede contratar civiles en sus estatutos. Puede contratar civiles temporales para dar una clasecita en un colegio, para cosas especiales, pero no de forma permanente como personal. Tienen que seguir la carrera militar. Ya ciertamente la Guardia Nacional tiene grados diferentes a los de la Sedena, como tiene la Fuerza Aérea, como tiene la Marina, y esos se van a respetar, pero vamos a ver qué pasa con esta mutación y tiene que ver también con los acuerdos que tiene la Guardia Nacional con los gobiernos municipales y estatales, porque ahora los tiene que hacer la Sedena, ¿no? Y esto es un problema. Oye, pues sí lo es. Hay otros asuntos que tienen que ver con la estrategia general de este gobierno, que bueno, pues ya tiene 4 años en el poder. Y bueno, pues mucha gente se pregunta, ¿debe haber o debe notarse ya una inflexión en el número de determinados crímenes? La incidencia delictiva se mantiene más o menos en los mismos niveles que al inicio del sexenio. En algunos casos tenemos caídas en el secuestro, en determinados robos, los homicidios, que es quizá el que más atención genera, mi querido Raúl, seguimos en torno a 2,600 al mes. En fin, se puede hacer una valoración numérica a partir de la incidencia delictiva, de los distintos delitos que se cometen en el país, de si está dando resultados o no. Las encuestas indican que la gente le está pidiendo al presidente que reconsidere, que retoque. No sé muy bien si hay precisión en qué habría que hacer, pero tú eres el experto. ¿Cómo ves las cosas?
Bueno, mira, un problema es la devaluación semántica y política presupuestal de las policías municipales del país. Y eso explica el índice de secuestros y la impunidad que existe en muchos pequeños pueblos, zonas rurales, por ejemplo, en Guerrero, pues está totalmente fuera de control la seguridad pública. En favor de los militares, el discurso dice, las policías no sirven para nada, los militares solo son los que resuelven, pero los militares no conocen los pueblos. Los militares patrullan calles principales, pero no se adentran en las colonias. Incluso muchos miembros de la Guardia Nacional recurren a los propios policías municipales para que les redacten las carpetas de investigación, porque ellos no están profundizados en las labores policíacas. Esto hace que la tasa de secuestros está casi fija en cifras que van de 32,000 a 34,000 desde que subió el presidente, y que ni siquiera con el encierro de las gentes en el COVID 2 años la bajó. Entonces, se paralizaron muchas actividades económicas, excepto la criminal. Las organizaciones criminales aprovecharon para hacer sus ajustes, entre ellos sus ajustes de cuentas, pero la violencia siguió, y hay estados que están muy rebasados como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, han subido mucho los índices. Hay otros estados donde se han bajado incluso un poco. Afortunadamente el casco central del país, que es Estado de México y Ciudad de México, está más bajo. Ahí hay más policías civiles. Por ejemplo, son dos de las entidades donde no hay militarización. La Secretaría de Seguridad Pública y Civil, en ambas entidades, son fuertes muchas policías municipales, la Policía Central de la Ciudad de México y las policías municipales de alrededor de 20 municipios son muy fuertes, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, todos esos municipios tienen policías civiles y no hay militares. Entonces, esto habla de que los civiles saben hacer las cosas cuando hay recursos, cuando se les da impulso y cuando no se les devalúa. En cambio, otros estados pues están en una situación muy crítica, ¿no? Y se ha usado, por ejemplo, en el Estado de México y la Ciudad de México, la tecnología, la inteligencia tecnológica, las cámaras, todo esto. Esto es labor de civiles. Estos son los C4 donde hay civiles trabajando y no precisamente militares. Entonces, esto podría ser un ejemplo para el resto del país, que el centro del país, el lugar donde se produce la mayor parte del Producto Interno Bruto, 40%, donde viven casi 30 millones de personas, está resguardado por civiles, no por militares, y funciona. Ya. Entonces, esto no es así en Michoacán, Guerrero, Jalisco, etcétera, ¿no? Sí, sí, es interesante lo que dices. El número de delitos, hablamos de los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto, los homicidios siguen en torno a 2,600 al mes, y ahí están los números. ¿Qué lectura tienes de eso, considerando que el presidente, los homicidios desde que llegó, que no hay guerra contra el narco, ni hay confrontación contra las organizaciones criminales? Raúl. Tú me hablas de los homicidios, están flat, o sea, ni suben ni bajan, pero deberían de haber bajado. Y además, si hay una estrategia nueva, pues ya debería demostrar resultados después de 4 años, ¿no? Se implementó en el 19, pues ya 19, 20, 21, 22. ¿Y aquí cómo se explican si en principio no hay guerra? O sea, se dice que ya no hay confrontación con las organizaciones criminales. Raúl. Yo estoy de acuerdo con el gobierno en el uso abusivo de la palabra guerra. No es una guerra, son conflictos con un montón de bandas criminales. Hace poco el periódico El Universal sacó un mapa del crimen organizado hecho precisamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde habla de más de 300 grupos medianos, 7 grupos grandes y 300 grupos medianos. No tienen mandos centrales los criminales, usan armas de muy distinto tipo, pues son criminales, no son soldados de otro ejército. Entonces, es un problema gravísimo de seguridad pública, y el no llamarle guerra sirve a decir, bueno, pues entonces tiene que ser atajado con policías civiles, con policías municipales, con policías estatales. Y el llamarle guerra evoca a solo se puede usar el ejército. Ahora, la Marina y el ejército sí hacen cosas bien, no es que no lo hagan. La Marina tiene sus grupos de élite, la Infantería de Marina, a pesar de que ha habido problemas en algunos casos, como en Tamaulipas, es un cuerpo muy profesional. El ejército también tiene fuerzas especiales muy profesionales. Esto de Guacamayas ha demostrado que el ejército tiene muy buena inteligencia, o sea, tiene la radiografía del país. O sea, no es que no se sepa dónde están. El tema es que no hay la suficiente capacidad operativa para poder detenerlos, ponerlos a disposición de los ministerios públicos, porque hay una incompatibilidad entre la justicia, que es justicia civil, que no es bélica, no hay toques de queda ni nada por el estilo,
falta de profesionalidad de los ministerios públicos, mucha impunidad en el sistema judicial y entonces aparece la famosa puerta giratoria. Un militar, un policía municipal, un marino detienen a alguien, entra a un ministerio público y sale dentro de 3 días porque las carpetas están mal escritas, no hay una investigación detrás, no hay pruebas contundentes, y entonces los criminales entran y salen de las cárceles, pues como Pedro por su casa cuando van a visitar a su mamá, ¿no? Literalmente. Oye, 3 temas más te pongo sobre la mesa, todos ellos de enorme calado. El asunto Guacamayas, que creo que es muy interesante, el asunto de las relaciones cívico-militares y las nuevas misiones que el presidente le está poniendo, incluidas la operación de una línea aérea para el año próximo, y está el tema del entendimiento bicentenario. Guacamayas. ¿Queda ya, digamos, la herida cerrada, cicatrizada, después del escándalo que tuvimos, Raúl? Seguimos sin tener claro quién, o sea, de dónde vino ese ataque que exhibió, en este caso, al ejército mexicano, ocurrió en varios otros países de América Latina. Guacamayas, Raúl. Guacamayas se va a saber quién es, así como el Departamento de Estado supo finalmente quién era Julian Assange, eso se va a saber. Yo estoy casi seguro que no son mexicanos, dan la impresión que son colombianos o centroamericanos, Chilenos, ¿no? pero que chilenos, no sé, por las palabras que usaron en sus comunicados, y esas son palabras sudamericanas, se va a saber quiénes son. Los propósitos, es muy difícil saber por qué atacaron al ejército, porque se supone que son defensores del medio ambiente, entonces como que no hay congruencia, nacieron como defensores del medio ambiente y ahí viene el nombre de ellos. Pero las heridas del ejército no están cerradas porque todavía la dotación de documentos que se desclasifican es lenta y pueden brincar cosas delicadas que nadie sabe qué pueden ser. Entonces dependerá de mucho de lo que salga a la luz pública, de los que estén investigando las bases de datos de Guacamayas, que parece más difícil de lo que parecía al principio. Hay equipos de investigación que lo están haciendo. Pues brincarán cosas que a lo mejor son desagradables para el ejército, porque además hay que tener en cuenta que infiltraron bases de datos del ejército, de la Sedena, pero no de la Marina, no del CNI, no de la Secretaría de Seguridad Pública, ni de ninguna instancia local. Entonces el afectado aquí principalmente es la Secretaría de la Defensa. Hasta el momento no han sacado nada que sea así tremendamente escandaloso. Solo han demostrado que el ejército tiene mucha inteligencia, pero hasta además, o sea, espían a todos. Espían a intelectuales, espían a quien no deben de espiar, políticos, etcétera. Pero la parte de la inteligencia criminal, estos mapas que han sacado de la distribución del crimen, está muy bien hecha. Es quiere decir que tienen profesionales de la inteligencia demostrado por los guacamayas. Esto no se sabía. No. Y esto pues ya se hace público. Algunos elementos. Ahora, para las relaciones cívico-militares, Leonardo, pues el ejército... Ese tema, incluida la posibilidad de que tengan operando mexicana una línea aérea este año. Bueno, por lo menos así lo formuló el presidente. Pues tienen que usar una línea aérea, puede ser, no sé, Interjet o Mexicana, porque ya tienen los permisos de aterrizajes, despegues, franquicias, un montón de cosas legales que es muy difícil que las obtengas si van a fundar una línea nueva. El tema es qué tiene que estar haciendo una instancia gubernamental, en este caso militar, las dos cosas, y gubernamental y militar, administrando una línea aérea de esa naturaleza. Esto es en todo el mundo, pues son instancias civiles, y en el mundo democrático, pues son instancias privadas. En el mundo no democrático, pues sí hay muchas líneas aéreas de gobierno, pero en el mundo liberal, democrático, de economía de mercado, esto es espacio para los privados. Entonces, el ejército no se sabe si va a abrir su línea aérea haciendo competencia desleal, si lo van a usar desde Santa Lucía con rutas especiales, si van a volar el famoso avión 787 que está ahí parado, que pues valdría la pena que ya lo reactivaran. Yo pensé que lo iban a reactivar cuando lo de Ucrania para llevar cosas, porque es un avión que tiene una capacidad tremenda para cargar, pero no, ni siquiera lo usaron para ayuda humanitaria. Entonces, esos son problemas. Pero no es correcto en una economía de mercado, en un país liberal, que haya competencia desleal, como la hay en el tema de las construcciones de refinerías, de líneas de tren y todo eso. Porque si es competencia desleal, hoteles, y eso afecta, ¿no? Del Tren Maya y la línea aérea, que son las que han generado más, en este caso, controversia, fuera pues de lo que son las misiones constitucionales
del ejército. Finalmente, Raúl, agradeciéndote muchísimo el tiempo, el entendimiento bicentenario. El gobierno está como muy contento con ese documento. Hace unos días el canciller escribió un artículo diciendo que lo más señalado de los 200 años de la relación México-Estados Unidos es que ahora tenemos un entendimiento bicentenario para los asuntos de seguridad. ¿Qué lectura tienes tú de ese digamos, entramado? En este caso, es un documento que no ha pasado por el legislativo, es un entendimiento entre los dos gobiernos, Raúl. Yo no creo que ese encuentro bicentenario y muchos acuerdos que hay detrás de él sean cuestionados por el Poder Legislativo, porque en el Poder Legislativo está el Partido de Acción Nacional y el Partido de Revolución Institucional, que abrieron la puerta a muchos entendimientos con Estados Unidos similares, sobre todo los de ayuda militar, cooperaciones en inteligencia, cooperación antidrogas. Todo eso pues no lo hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una herencia, creo yo, positiva, porque si los criminales son transnacionales, pues hay que tener acuerdos transnacionales para combatirlos. Y si están en Estados Unidos, porque ahí es donde se venden la mayoría de las drogas que venden los criminales mexicanos, pues hay que tener un arreglo con Estados Unidos en lo financiero, en lo judicial, en lo de las extradiciones. Todo eso es correcto, es positivo para el país. Y yo creo que ya no va a haber cambios en ese aspecto. Lo que hay cambios son, por ejemplo, hay conflictos con lo de las armas, hay conflictos con el tema DEA, que el ejército pues no puede ver a la DEA ni en pintura por el tema del escándalo con el general Cienfuegos. Hace unos días el artículo del Washington Post sobre el Águila, ¿no? Un aliado de los Estados Unidos y todos los problemas que hay en ese frente, Raúl. En este frente pues hay problemas, pero también hay convergencias. Eso es lo lógico en una relación súper compleja, y en la relación de seguridad pues, es más compleja todavía, porque estamos amenazados por el narcotráfico y Estados Unidos tiene muchas herramientas que pueden ayudar a México. Ahora, a mí me gustaría que el entendimiento bicentenario superara el narco, que solo fuera narco. Pues no, tiene que haber muchas otras cosas, por ejemplo, ciberseguridad, espacio, tecnologías espaciales, que son las cosas del futuro, estratégicas, que no están contempladas en las cooperaciones entre México y Estados Unidos actuales, en parte porque México tiene mucho atraso tecnológico en todo esto, y en parte porque Estados Unidos no confía mucho en algunas cosas en el aparato público mexicano y se concentra en lo que les interesa a ellos, que es sus muertos, sus 100,000 muertos, y combatir a los carteles de la droga. Yo creo que la debilidad del encuentro bicentenario es que está muy focalizado en drogas. La cooperación tiene que ser muy superior a eso. El tema digamos, del Congreso es que es un acuerdo entre los ejecutivos de México y Estados Unidos, y a diferencia de lo que ocurre con el TEMEC, que pasa, institucionaliza vía legislativo, aquí es cómo van efectivamente entendiéndose cada una de las administraciones, con lo cual es inestable o está ligado a la vida de las dos administraciones. ¿En qué es mejor o en qué es peor que Mérida? Porque el gobierno tenía, el de México, por razones políticas que nos quedan claras, como un gran interés en decir, esto es mucho mejor que Mérida, además es mucho más evolucionado y equitativo. ¿Cuál es tu punto de vista comparando los dos instrumentos, Raúl? Bueno, Mérida era un captador de recursos. O sea, Mérida al principio era mucho equipo que se necesitaba, por ejemplo, helicópteros, entrenamientos. Mérida primero entrenaba militares, luego empezó a entrenar personas del Poder Judicial. Tenía una cara social Mérida, de construcción de comunidades y de hacerlas resilientes al crimen, programas sobre la juventud. La Agencia Internacional para el Desarrollo estaba dentro de Mérida. No cambia mucho la cosa con Mérida, lo que pasa es que cambia la metodología. Ahora el encuentro bicentenario es trabajo sectorializado, defensa con defensa, justicia con justicia, vacunas con vacunas, frontera con frontera. Por ejemplo, que puedan suceder cosas como sucedió con la cooperación con las vacunas es muy importante. Y eso, pues notablemente, eso nadie lo está cuestionando. Al revés, todo el mundo lo está aplaudiendo, y qué bueno que sucedan esas cosas. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos adelantó campaña de vacunación para jóvenes en la frontera norte, dando vacunas de una dosis Johnson & Johnson a los jóvenes en toda la frontera, eso es muy positivo. Y en ese frente hay potencialidades. De que va a haber conflictos, que va a haber... la parte débil siempre resguarda soberanías y reclama soberanías. La parte fuerte dice, no juegues con la soberanía, es más importante la seguridad. Entonces el tema entre seguridad y soberanía siempre va a estar en el discurso flotando, de que no se metan más allá de lo que yo quiero, que no se metan hasta la cocina, que la DEA no entre, que sí entre. Esos van a ser debates, y México va a estar diciéndole a Estados Unidos,
quiero que tú controles las armas. Estados Unidos no puede controlar las armas porque su democracia sí es muy fuerte y ahí es la cosa estado por estado. Por ejemplo, en Texas se pueden vender todas las armas que tú quieras del planeta, en California no, pero Texas es la principal frontera y entonces ahí estamos fundidos porque Texas está gobernado por ultraconservadores trumpistas. Entonces, y eso no es remedio, eso no lo puede cambiar el presidente Biden ni yendo a bailar a Chalmers, ni aunque venga a la Basílica de Guadalupe, puede cambiar su sistema político, porque la democracia de Estados Unidos es fuerte. Ni yendo a bailar a Houston. Mi querido Raúl, te agradezco mucho la conversación. Un saludo, Leonardo, y felicidades de fin de año. Feliz año, mi querido amigo. Gran abrazo. Raúl Benítez, presidente CACEDE, académico de la UNAM, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted.